Buenas tardes ahora con todas las personas que nos ven y nos siguen. Estamos otro jueves más en el programa radial Mente. y de mente. Bueno, y ahora estamos con el tema viviendo con ansiedad, ¿no? ¿Qué es vivir con ansiedad? ¿Cuáles son las causas, los síntomas y las consecuencias, ¿no? Y bueno, estamos otra vez muy agradecidos por su sintonía y esperamos que nos compartan en vivo. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas, estamos en Facebook, a través de Flaxo Radio y en nuestro canal de YouTube. Y bueno, gracias por venir y ahora le agradecer a la presencia de nuestro invitado, Matías. Matías Murtad, que es psicólogo clínico y licenciado en psicología clínica, con su formación con un diplomado de psicología transpersonal integral y actualmente profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes con todos y con todas. Un gusto estar acá compartiendo sobre este tema. Y Luis, que siempre nos acompaña, igual Ricardo. Buenas tardes con todos, un gusto. Nos tocó compartir micrófono hoy. Un gusto, como siempre, aprovechar esta oportunidad para saber sobre nosotros, para reconocernos, ¿no? Algo que es difícil, es negado en general, pero especialmente para nosotros, saber qué pasa. Gracias. Y bueno, y como siempre nos caracteriza, ¿no? El programa es muy abierto, de preguntas abiertas y más que ser una entrevista es como un conversatorio abierto, ¿no? Entonces, bueno, un poquito desde mi óptica de paciente, que igual tengo ansiedad, siempre es un poco más allá un poco de la teoría y de los textos, ¿no? Que los textos están ahí y supongo que años y años de educación y de investigación. Uno como paciente quizás lo ve un poco diferente, ¿no? Porque también más allá de toda la academia y de todo lo que está atrás de un libro, hay muchas cosas que están ocultas, por ejemplo, ahí. Que, por ejemplo, tú siempre se necesita, por ejemplo, un factor económico grande para resolver quizás por ahí algunos problemas. Porque tú tienes ansiedad, tienes que comer. Pero la comida no regalan. La comida habrá que comprarla, ¿no? Si tú tienes que hacer deporte, las pelotas no regalan. Habrá que comprar una pelota. Habrá que comprar los zapatos para ir a trotar. Habrá que sacar el tiempo. Y si no es de eso, un algo material, bueno, habrá el egreso de algún recurso. Seguridad, tiempo, compañía, ¿no? Sí. Bueno, entender que la ansiedad es un tema mental, ¿sí? Una situación mental donde, a diferencia del miedo, es un sentimiento de alerta, pero de estar en guardia, que en la situación de la ansiedad está relacionada con la vivencia de lo peor, ¿sí? Me puede pasar lo peor. Puede ser que no alcance o que no llegue a hacer algo o que lo haga de manera desacertada, equivocada. Puedo fracasar en lo que estoy haciendo y eso me va a generar ansiedad, ¿sí? Es esa sensación con el pensamiento de que puede ser lo peor lo que suceda a continuación o en un futuro, ¿no? Esa es generalmente lo que sucede en relación a la ansiedad. Y claro, puede ser la ansiedad relacionada con la alimentación, relacionada con el dinero, relacionada con múltiples factores realmente, ¿no? Hay una ansiedad más frecuente, que es la de voy a llegar o no voy a llegar. Hay ansiedades que de alguna manera podríamos decir nos dejan vivir y podemos vivir con ese tipo de ansiedad y hay otras que son realmente aplastantes y donde se requiere un tratamiento y trabajar seguramente muchos temas, porque algo que sucede con la ansiedad es que hay muchas amenazas y muchas situaciones que se van presentando en torno a la persona. No es solamente una, sino son una serie de factores los que están alrededor de. Ya. Y usted, muchachos, no sé qué piensan en su experiencia como... Bueno, yo veo que la ansiedad es un tema que se nos viene a los pacientes. O sea, a cada rato se vive con esta ansiedad.
y que podemos normalizar con tratamiento, yo me siento incluido en la sociedad si es que hay tratamiento, si es que hay una ayuda, si es que podemos ser congeniados con la sociedad. Eso. Gracias. A mí me parece que una cosa que nos provoca ansiedad es la magnitud de las incertidumbres. El que no sabemos realmente qué mismo es lo que está pasando y qué puede pasar, qué se nos viene. Y bastante peor en la condición de nosotros. La incertidumbre es general, es total, es absoluta. No sabemos, no tenemos la menor idea siquiera de por qué nos pasó lo que nos ha tocado. La gente dice, una de las cosas más chocantes y más fuertes con las que te topas es que lo tomes como una oportunidad. Es decir, desde el punto de vista de los motivadores, de los coachings y todo eso, todo es oportunidad. Uh-huh. Entonces el esquizofrenio, la paranoia también es una oportunidad. Una oportunidad para vender más libros o para vender más cursos. Sí, claro. También, ¿no? Sí. A ver, este tema de ya más existencial, si se quiere, y más amplio de la ansiedad, nos lleva a ver que desde la psicología transpersonal, desde algunos autores, se habla de una herida básica, ¿no? De una desconexión con el universo, con los procesos, con cómo va funcionando la vida y con la conexión con la vida. Algo muy profundo, ¿no? Un poco más profundo. Es la disociación existencial que podemos llegar a tener, ¿no? Estamos muy preocupados de mandar un mensaje diciendo qué importante es la ecología, pero capaz que a la vez estamos botando un papel ahí en la calle o en el hecho de usar el celular o en la alcantarilla, o el celular que lo cambiamos cada 6 meses o cada año porque ya y en ese sentido es una desconexión con la realidad que estamos viviendo, ¿no? También tiene que ver con la ruptura de las raíces universales que tenemos como seres humanos. Perdemos esa conexión con los procesos de la vida y del ser humano en general, ¿no? Esta necesidad, por ejemplo, de estar una necesidad muy humana es la de estar en contacto unos con otros. Y claro, y creemos que a través del celular estamos en contacto y sin embargo estamos cada vez alejándonos más, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas podríamos decir que tienen que ver con lo social, lo psicológico y ¿por qué no meter el tema espiritual dentro de esta parte, ¿no? Aparte de los temas biológicos como pueden ser las sensaciones que podemos tener, ¿no? Que son muchísimas las que están relacionadas con la ansiedad, ¿no? La tensión muscular, los latidos del corazón, ¿no? La sudoración, o el sentir las manos heladas o los pies helados, el sofoco, la irritabilidad, o sea, hay una serie de factores que están afectando y que nos permiten también, y es bueno tenerlos como referencia, porque nos permiten identificar qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Sí, una pequeña pregunta, igual en mi experiencia, un poco porque ya he estado yo un poco metido en lo que es terapia ya algún tiempo, ¿no? Entonces medianamente tú te vas formando, ¿no? Empíricamente más o menos te vas formando. Entonces también, bueno, y primero un poquito con lo que decía Matías, es que es verdad, incluso yo trotando puedo sentir esos efectos físicos muy fuertes, ¿no? Y estamos hablando que trotando, sudando, tú sientes como los músculos están muy rígidos porque te sientes muy ansioso, ¿no? Incluso no te permite desarrollar todo tu propio potencial, ¿no?
Y es que además probablemente pueda aparecer una taquicardia también Claro, dentro del sí, sí. deporte, distinta la forma de percibir los latidos a cómo los percibimos normalmente, y puede ser, sí, por una angustia, una ansiedad de algo que me está preocupando y que va generando esos síntomas físicos, ¿no? Incluso el mismo hecho de hacer deportes para tratar de calmar esa ansiedad, ¿no? Justamente. Y ese vuelve como un círculo medio chistoso, pero medio chistoso entre comillas, porque en realidad es muy de mucho sufrimiento, porque un círculo en el que tú haces deporte para tratar de calmar la ansiedad, pero el mismo hecho de tener ansiedad hace que no rindas en el deporte. Sí, a veces puede suceder. Por lo general lo que hay que hacer ahí es de pronto bajar un poco la exigencia del deporte. Sí. Y el hecho de salir a caminar es un deporte y no necesito trotar o correr para hacer deporte, y de alguna manera el caminar me va a permitir ir procesando más tranquilamente, inclusive la forma de pensar va cambiando al momento que caminamos, ¿no? Sí, sí. Una pequeña pregunta que se me viene un poco, ¿qué hay atrás de la ansiedad? Porque sin lugar a duda atrás de la ansiedad hay algo. O sea, porque la pregunta que se me vendría a mí es ¿por qué yo tengo ansiedad y Verónica Albornoz no? ¿O por qué tengo yo ansiedad y mis hermanas no? Sabiendo que somos hermanos. Entonces yo entendería que atrás hay algo, ¿no? Hay algo atrás de la ansiedad, un algo. Sí, hay una serie de factores y un poco empezábamos a ver por la parte más compleja la herida básica que podemos tener. Todos los seres humanos tenemos esta herida básica. Hay otro autor que es Stan Grof, un médico psiquiatra, que habla de 4 matrices perinatales. Estas matrices perinatal tiene que ver con lo que está en torno al nacimiento, ¿sí? Y estas matrices perinatales lo que hacen es mostrarnos cómo se va produciendo el nacimiento de los bebés, que es algo que nos afecta a todos los seres humanos. Para que entendamos un poco, Freud había hablado de desde el nacimiento hasta la muerte, ¿sí? Poco a poco la psicología fue evolucionando y empezaron a aparecer ya no solo las patologías, sino también las posibilidades de salud que puede tener el ser humano, y empezar a investigar sobre la salud del ser humano. Entonces todo esto de motivación, todo esto de verle como, podríamos decir, el lado positivo a las cosas, es parte de una nueva psicología que ha empezado a nacer y emerger. No todo puede entrar dentro de eso, porque no todos los problemas son fáciles o sencillos de resolver. Hay problemas que tienen, como vemos acá en las matrices, causas primigenias, ¿no? La primera matriz tiene que ver con el estado de unidad que tiene el feto, el bebé, con la mamá, ¿sí? Es un estado de comodidad, de unidad, donde está servido de todo. Ahí no hay ninguna ansiedad de nada. Todo está ahí y todo está bien, ¿sí? Todo se va autorregulando y se va generando la vida, y va creciendo el bebé. En la segunda matriz ya se empieza el inicio del parto, que es la primera etapa clínica del parto, y ahí hay señales de químicas de alarma, hay contracciones musculares, y en esas contracciones el feto empieza a sentir que algo no está del todo bien, ¿sí? Las personas que nacen en ese momento por cesárea, porque de pronto empezó el trabajo de parto y no pueden nacer de forma normal, lo que se hace es, cuando salen, de alguna manera quedan con un pequeño trauma en esa etapa de esa matriz. Es la tensión y que es como muy brusco. Exacto. Lo que pasa es que se quedan con la sensación de la angustia de ¿y ahora qué? ¿No? Porque todo empieza a temblar y todo se empieza a mover, pero no me dejan salir además, ¿sí? Porque después viene la tercera matriz, que es la segunda etapa clínica del parto, donde hay contracciones y, a diferencia de la etapa anterior, el cuello del útero está dilatado, ¿sí? Y hay una lucha por la supervivencia y hay una posibilidad de salir. Entonces ahí no hay tanta angustia.
Puede haber, pero ya es menos, porque hay una luz al final del túnel, decimos, ¿no? Una pregunta, ¿y eso Sí. se evidencia en edad adulta? O sea, ¿esos factores determinan Todo eso se va que repitiendo, claro. yo tenga más angustia que quizás mi hermana, que fue parto natural, de lo que entiendo, ¿no? Un parto Ujú. natural, a lo mío, que quizás fue cesárea? Exactamente. Ahí Eso hay va una a diferencia. Influye y mucho, ¿sí? Imagínense desde el cerebro recién desarrollándose y toda la sensación corporal que queda grabada y guardada en los bebés, ¿no? Claro. Que están por nacer o que ya nacieron después. Justamente la cuarta etapa tiene que ver con el nacimiento propiamente, ¿sí? Y es esa victoria de haber atravesado y de haber salido de esa sensación. Es un logro. Las personas que han nacido por parto normal tienen esa ventaja de haber ganado una primera batalla importante en la vida, ¿no? Nacieron por sus propios medios. No necesitaron de alguien que les saque de una situación de la que no podían salir, o que les saque cuando, sí, por lo general es esa imposibilidad de salir, Puede salir. ¿no? Entonces, también existen las personas que creen que todo se va a resolver y todo es... Y las psicologías parten un poco de ahí también, ¿no? Esta etapa 1 que decíamos, esta matriz perinatal 1, en la cual estoy adentro de la panza de mamá y todo está servido y todo está bien, entonces me quedo y confío en que todo va a estar bien y no necesito hacer nada, y algún día llegará la comida, algún día llegará la plata, y no me esfuerzo por lograr objetivos, plantearme metas y conseguir las cosas que estoy buscando, ¿no? Hasta los 30 años de algunos. Y hasta los... Claro, sí, no. Antes y después de jubilarse también puede Sí, ser. claro. Vivir de los padres hasta Ahí. depender de los hijos. Ahí le encuentro una interesante relación con lo que, un poco con lo que nos pasa, porque en estas 4 etapas, el ambiente, la relación del individuo, del sujeto con el medio ambiente, está de más a menos mediatizada por el útero, por la madre, y a veces se necesita un agente externo para intentar facilitar el proceso, y a final de cuentas siempre está que ya en el nacimiento mismo se tiene que dar la primera acción independiente, que es aspirar. Entra a funcionar el tracto cardiopulmonar. Y en torno a eso, alguna vez leía que hay también ciertas controversias en torno a qué tiempo permitir que el bebé recién nacido puede respirar solo. Se le puede dar junto con la placenta de la madre, con el cordón umbilical todavía no roto. Y esto me parece que aquí entra también el tema cultural, porque nosotros vivimos en un ambiente consolidado y hecho en que lo que hay es que cortar lo pronto posible. Pero parece que en torno ahí también hay ciertas variables. Y que respire y darle la nalgada para que... ¿no? Y para que grite. Entonces ahí hay como una resistencia, parece que hasta ahora a abrirnos nuestro propio camino. Exactamente, por ahí. Ahí hay otros pequeños traumas, ¿no? El tema del nacimiento es bastante desagradable la forma en que se produce generalmente. Hoy por hoy cada vez hay más doulas y espacios más naturales, ¿no? Este nacimiento que se hace en el agua, por ejemplo, donde hay menos sufrimiento, donde hay más facilidad de que el bebé pueda sentirse cómodo y adaptarse también, ¿no? Porque salir de toda esa comodidad y de repente tener que respirar, tener que empezar a sentir otras sensaciones, como puede ser a veces frío en una sala de parto, ¿no? Va a depender del lugar, de las condiciones,
y existe justamente este corte del cordón umbilical, la limpieza de la nariz nasal para ver, ¿no? Y bueno, una serie de situaciones que si nos ponemos a ver así un poco crudamente no son tan agradables. Son muy fuertes, ¿no? Me duele todavía. Como que se sintiera todavía un poco. Le dolió ahorita. Bueno, por ahí van las cosas. Una cosa, o sea, pero y eso en la etapa, digamos, que de ahí a una persona que tenga ansiedad, no sé, a los 20, 25 años, en todo ese trayecto de vida, esas condiciones no se curan, o sea, porque supongo que hay un espacio de que el propio niño, no sé, jugando fútbol o ya la interacción con sus compañeros en la escuela, en el colegio, estamos hablando de años, ¿no? Del colegio, universidad, no se mejora, o sea, no se pierde, digamos, toda esa carga inconsciente un poco. O sea, los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos y la capacidad de generar respuesta a todas las situaciones que vamos viviendo, o a la mayoría de las situaciones que vamos viviendo. No pongamos todas porque además no todos los seres humanos podemos responder frente a todas las situaciones. La mayoría podemos adaptarnos y podemos generar respuestas a esto. Stan Grof fue investigando a partir de, al principio cuando estaba permitido el LSD, trabajaba con enfermos psiquiátricos en hospital psiquiátrico con LSD y lograban estados no ordinarios de conciencia, que se llaman, ¿no? Estos estados no ordinarios de conciencia permitían tener experiencias en relación a estas situaciones que se viven. Son situaciones, a ver, a mí no me viene ahora ningún ejemplo, sin embargo, voy a comentar uno, no sé en qué matriz lo ubicaría, pero por ejemplo, él menciona experiencias de sentirse tragado por una ballena, por ejemplo, ¿sí? Esa experiencia puede estar relacionada probablemente con la 2 o con la 3, con la segunda o la tercera matriz. Y lo que genera esa experiencia es liberar todas esas sustancias que quedaron guardadas en el cuerpo y dependiendo de la experiencia que se tenga y de cómo se atraviese, también la más común es, y hay algunas técnicas en relación a esto, es el renacimiento, es esta experiencia de volver a atravesar esa matriz de parto y volver a salir figurativamente si se quiere, ¿no? Ahora, la sensación interna de la persona que está haciendo este ejercicio, esta terapia, si se quiere llamarla así, es de sentir que atraviesa ese canal de parto, de sentir sensaciones de recordar olores y sensaciones corporales que son vívidas literalmente, ¿no? Y esas sensaciones permiten que la persona pueda también atravesar eso. Ahora, hay situaciones de la vida que también Jung habla de lo que resistes persiste y lo que aceptas te transforma, ¿sí? Y eso que resistimos, eso que no podemos superar o que nos cuesta superar, en algún momento la vida nos va poniendo experiencias para poder superarlo. Y esas experiencias son las que podrían llegar a, ¿no? Muchas veces se hacen estos golpes, ¿no? Cuando es el cumpleaños o cuando entra el equipo, ¿no? Hablando del fútbol, por ejemplo. Y bueno, y sentirse ahí aplastado por un gol o por lo que fuera y poder salir de ahí también puede ser una sensación y una experiencia que le lleve a sentir que puede atravesar ese canal de parto, por ejemplo, ¿no? No es necesariamente que a través de la terapia y a través de lo que él fue descubriendo después, porque se prohibió el trabajo con el LSD y hablando con otros médicos encontró que se producía un efecto similar con la hiperventilación, ¿sí? Y él fue generando después lo que se llama la respiración holotrópica, que es justamente una técnica de hiperventilación, donde hay una respiración acelerada y profunda, con una música especial, en un ambiente especial, no es que lo pueda hacer cualquiera en su casa, y con el acompañamiento de alguien que sabe de qué se trata, ¿sí? Que se ha preparado por lo menos 3 años y que ha respirado por lo menos 50 veces en su vida, ¿sí? Entonces, una respiración dura entre 1 hora y media y 3 horas más o menos. Es bastante. Para que entendamos un poco cómo se trabaja. Y eso permite
desde distintas formas ir superando estas situaciones que se van viviendo en la Entonces, infancia. digamos que la fuente de la ansiedad está guardada en el inconsciente, medianamente. Sí, me están en gran refiriendo parte eso. es una cuestión inconsciente. Como muchas enfermedades o sintomatologías a nivel, o patologías, podríamos decir, hay distintas causas que están relacionadas con la ansiedad en este caso, ¿sí? Siempre son múltiples la causa que puede estar en torno a, y una importante es esta que decíamos del nacimiento. Otra que es totalmente opuesta y que la psicología transpersonal también empezó a introducir e investigar es el tema de la muerte y lo que está más allá de la muerte, ¿sí? Porque la psicología había investigado desde el nacimiento hasta la muerte y hasta ahí nomás, ¿sí? Y ahora vemos que hay antes del nacimiento, durante el nacimiento y también hay algo durante la muerte y después de la muerte. Claro, ¿sí? sin lugar a duda. Y eso, sin un entendimiento religioso, ni mucho menos, a nivel científico, son pocos los científicos que han investigado este tema. Tenemos, por ejemplo, a Elizabeth Kubler-Ross, que trabajó con enfermos terminales durante mucho tiempo, y ella fue mostrando las etapas del duelo, el tipo de experiencias que se puede llegar a tener después de la muerte, ¿no? Porque hay personas que han, y hay cada vez más testimonios de esto, hay personas que han tenido la experiencia de una muerte clínica, de estar en coma, de estar en la sala de cuidados intensivos y volver a tener vida y a respirar y después de eso contar su experiencia, ¿no? De haber visto, no se habla de un túnel, pero sí se habla de una luz, se habla de un encuentro con... Un gato cósmico. No sé si hay gatos cósmicos, pero sí hay el encuentro muchas veces con personas conocidas, ¿no? Familiares o personas muy cercanas, Claro. que son las que suelen acoger a las personas que están. Sí, después ya hay películas y cosas que van representando, ¿no? Todo este tipo de Claro. experiencias. Ahora, yo me acuerdo de una experiencia que contaba Elizabeth Kubler-Ross en alguno de sus libros. Dice que había habido un accidente donde eran un chiquito, una chiquita, papá y mamá, y el chiquito sabía que se había muerto la mamá y la hermana que estaban el papá y la hermana que estaban del lado del accidente. Y él y la mamá se habían ido en la ambulancia al hospital. La mamá le había hablado, le había tocado y después le separaron para intervenir. Y el chiquito había visto a su papá, a su hermana, y la había visto también a su mamá, con esta imagen poco luminosa, ¿no? de ver. Y él tuvo una muerte clínica, volvió a vivir y le contaba a Elizabeth Kubler-Ross que le llamaba mucho la atención que había visto a su mamá. Y ahí fue cuando le tuvieron que contar que también su mamá había fallecido estando en el hospital, ¿sí? Entonces, Lo vio antes. él lo vio al momento que, ¿no? Él se enteró antes de que le contaran porque, Supo antes. ¿no? De alguna manera. Entonces, experiencias así nos permiten. Hay un doctor, Ivan Alexander, un médico cirujano no sé si era de Harvard, pero en algún momento tuvo que ver algo con Harvard y alguna universidad de Estados Unidos, y él, sabiendo muchos temas médicos, tuvo esta experiencia, ¿no? Y lo cuenta en un libro que vale la pena alguna vez revisar y conocer qué experiencias tuvo, las sensaciones, los mensajes que él fue recibiendo de parte de... Él dice que era como un ángel y después cuenta que era como su hermana que le contaba y le decía cosas, ¿no? En esa experiencia de haber estado en coma durante algunos días. Entonces, cada vez hay más testimonios que nos pueden mostrar esto, que sí, nos puede dejar así como, ¿y será o no será?
¿no? No sabemos, sin embargo, cada vez hay más testimonios que nos muestran esto. Ahora, no hay ninguna religión de por medio, no puede ser experiencia de lo que fuera. Y lo interesante es que le haya pasado, por ejemplo, a este Ibn Alexander, que es un médico, que es un científico, y que cuente y testimonia en su libro cómo fue esa experiencia. Y él dice, si a mí me hubieran contado esto, no lo hubiese creído. ¿No? Como muchos de nosotros. ¿Se puede transmitir los sueños a las personas? ¿O cómo existe ese cosmos? O sea, ¿cómo los se sueños, bueno, hay muchos autores que hablan desde distintos enfoques, ¿no? Y distintas propuestas. Los sueños, por lo general, lo que hacen es mostrarnos un poco temas que nos cuesta ver, ¿sí? Temas que están no en el inconsciente del iceberg, esa parte de abajo, sino en la parte más superficial, que está en lo preconsciente, se llama. Que podría ser este tablero de la mesa, que es más o menos de esta altura, ¿sí? Eso es lo preconsciente, es lo que está inconsciente, pero está a punto de salir a lo consciente. Permite ganar grados de conciencia. Y lo que permite es aumentar nuestra conciencia. Entonces el sueño lo que suele hacer, y por eso a veces nos cuesta entender o ver o recordar el sueño, ¿sí? Y a veces se repite y se repite hasta que hacemos una lectura y podemos entender qué es lo que el sueño nos está manifestando, nos está mostrando. Porque de vista como paciente hay sueños que son reparadores. Claro, o sea, también. Que veo prácticamente como una luz, como usted dice. Pero hay sueños que siempre se repiten, o sea, no puedo salir de ellos. O sea, estoy en un como edificio y no puedo salir. Y hay full pasadizos. Y no puedo salir. ¿Y en su nacimiento fue por parto normal, cesárea? Cesárea. Ahí está, ¿se ven? Ahí está todo, le explica así. Está clarito. ¿Se va entendiendo algo o no? Sí, sí. Ahora, habrá que hacer una lectura de qué son esos pasadizos, las sensaciones que hay, ¿no? ¿Qué otros elementos pueden llegar a aparecer? Como para ir entendiendo qué información se está presentando a partir de ese sueño, ¿sí? No es el espacio ahora como para ponernos a analizar punto a punto. Sin embargo, no sé si el próximo programa es sobre los sueños. Sí, viviendo con los sueños. Ahí estamos haciendo introducción. Una pequeña introducción, ¿no? Sí. Entonces, quizás en ese espacio se pueda conversar un poco más de ese sueño y compartir y tratar de descifrar un poco más de dónde viene. Si es un sueño repetitivo, sería interesante, y esta es una recomendación para las personas que puedan estar escuchando, viendo, escribirlo y anotarlo, los detalles que se tengan, ¿sí? Y si me acuerdo, además, si me levanto como pegado al lado izquierdo, anoto en esa posición, me pongo en la posición opuesta del lado derecho y anoto las ideas que vienen. Suele como decantarse también un poco el sueño. Si estoy boca arriba, anoto boca arriba y después me pongo boca abajo y vuelvo a anotar porque me van a aparecer más imágenes y más sensaciones del sueño para recordar y poder después analizarlas, ¿no? Y una cosita igual que se me venía a la cabeza y a todas, a las personas que nos siguen, es que quizás también hay un poco muchas como de ideas populares, ¿no? Y queríamos un poquito debatir y abrir un poco el conocimiento hacia todos de que, por ejemplo, hay la creencia popular de que la ansiedad es algo que se puede vencer, ¿no? Como mejorar los penaltis. O sea, practico más y ya voy a mejorar, ¿no? Y aún así claro, ni los mejores del mundo. Claro, es algo como muy de voluntad, ¿no? Como, no sé, ya no voy a comer la menestra con arroz, entonces, bueno, no me ponga 2 cucharadas de arroz, por favor. Algo muy fácil, muy cotidiano y muy de que ya no me dé una Coca-Cola sin azúcar, ¿no? Así muy de voluntad, muy de ese rato, ¿no? Muy ahí. A ver, ahí hay algunos temas que me vienen. El primero, diferenciar la ansiedad del miedo, ¿sí? Porque la ansiedad va más allá de un pequeño miedo que puedo tener. En general,
el miedo tiene una razón específica, ¿sí? Hay una amenaza concreta de algo presente, de algo que está ahí. Tengo miedo de que me llamen por teléfono, es algo que puede pasar. Tengo miedo de un asalto. De un asalto, es algo que puede suceder. Claro. ¿Sí? En cambio, en la ansiedad hay un estado de hipervigilancia, ¿sí? Estoy súper vigilante de todo. El peligro es indefinido. La sensación. No sé qué es lo que puede pasar y las medidas son desproporcionadas. Es decir, es algo que lo identifico como muy grande, ¿sí? Aunque en la situación puede ser algo pequeño. Sin embargo, esa amenaza la vivo anticipadamente como algo gigantesco. No voy a poder hacer esto, ¿sí? Y frente a eso, sí es importante distinguir, porque frente al miedo sí podemos hacer algo. El miedo, y muchas veces hacemos algo que no tenemos que hacer, lo cual después puede desencadenar en estados de ansiedad. El miedo me muestra que hay una amenaza mayor a los recursos que yo tengo para enfrentarla, ¿sí? Una amenaza 10 y los recursos que tengo son 3 o 5, pero no llego a esa amenaza. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer frente a los miedos? No es evitarlos y decir, no pasa nada y me hago de la vista gorda y el loco y no miro lo que está sucediendo. Lo que tengo que hacer es buscar, quizá puedo huir, ¿sí? Porque no puedo enfrentar esa amenaza. Lo que sí tengo que hacer es buscar los recursos que me permitan enfrentar esa amenaza. Entonces, aumento los recursos frente a ese miedo que tengo, ¿sí? Tengo miedo a los ladrones, entonces voy a ver de ir temprano a la casa, voy a ver de ir por lugares donde son transitados, voy a buscar qué recursos me pueden ayudar, ¿sí? Hoy por hoy en nuestra sociedad no podemos andar con armas, entonces no sería el arma un recurso. Pero si me imagino con un arma, si tengo un arma, me voy a sentir probablemente mucho más seguro. Y dije me imagino, y en realidad el imaginarse no es que me va a hacer sentir seguro. Lo que sí puede ser es que tenga, por ejemplo, el contacto con la policía, que vaya por lugares donde sé que es menos el peligro que puedo enfrentar, etcétera, etcétera. El tema de no andar mostrando las cosas que tengo, si voy con el celular ahí abiertamente, obvio que cualquiera pase y no solo tiene que amenazarme con un arma, sino que pase y me lo arranche y ya está. Entonces, frente a los miedos, lo que tengo que hacer es aumentar los recursos. Si tengo miedo a hablar en público, voy a preparar el tema, voy a saber sobre el tema, leer. Pero eso no es ansiedad. Eso no es ansiedad. A ver, mejor dicho, sí se presenta una ansiedad leve y es la ansiedad sobre la cual podemos vivir. El tema es que cuando se aumenta mucho eso desborda. Y no voy escuchando los miedos y no los voy resolviendo, se va haciendo como una cadena de emociones que me van afectando, y al momento que viene un miedo pequeño, puede ser que con todos los miedos anteriores eso... Como una bola de nieve. Exactamente, se va sumando. Entonces, distinguir ese miedo de la ansiedad. Cuando tengo la ansiedad, ya es más difícil de manejar. Y ahí viene justo el tema que preguntaba, y es, muchas veces las personas dicen, no, pero tranquilo, respira y con eso te vas a... Sí, la respiración es una forma de ayudar frente a la ansiedad, pero no soluciona el tema, y menos de buenas a primeras. Puede ser que al principio me ayude, pero después el temor es tanto más grande y la situación de ansiedad se va ampliando que no lo puedo resolver con una simple respiración. El meditar, por ejemplo, también puede ayudar a resolver la ansiedad. El hacer deporte, que decíamos, puede ayudar a resolver la ansiedad. Sin embargo, no es algo que esté tan accesible. ¿Por qué? Porque de pronto, por la ansiedad, no me quiero levantar ni quiero salir de la casa. Claro, ¿cómo ¿Sí? vas a pedir a alguien así que corra? No, nunca en la vida. Si no puedes salir de la casa, no puedes salir de la casa. Y después, a veces, ni puede estar dentro de la casa. Claro, ¿sí? Sí. Porque hay como distintos tipos de ansiedades que se pueden ir presentando, y
Entonces, la pregunta un poquito que se me viene, ¿no? Y recogiendo quizás las inquietudes de las personas también que nos están siguiendo. ¿Y cuál es la solución a seguir entonces? O sea, la verdadera solución a largo plazo. O sea, la que en verdad permita solucionar, digamos, el problema de raíz. ¿Qué hacer? Eso sería excelente que existiera cómo solucionar el problema de raíz. Y el tema es que hay distintas raíces dentro del problema, ¿sí? Y yendo un ejemplo hablamos de raíz, tiene que ver con las plantas, ¿no? Hay unas plantitas que son como una especie de trébol chiquitito, que son como violetas y verdes, violetas verdosas. Y esa es una planta bastante compleja y bastante fácil que nos va a permitir entender más fácil este tema de la ansiedad. No es solo una raíz la que se presenta ahí, ¿sí? Esa plantita que es como una hierba mala, le saco una parte y saco la raíz y está unida a otra y tiene otra raíz. Y saco y está otra. Y probablemente si voy sacando voy a llegar a la más grande, que además lo que tiene es, no solo tiene una raíz, sino que tiene como semillitas abajo. Y cuando la arranco, esas semillitas se van por todos lados, algunas se quedan ahí y vuelve a crecer, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de sacar de raíz, sino es una cuestión de ir abriendo, ir viendo, ¿sí? Y justamente ir abriendo con delicadeza. En los temas psicológicos no podemos abrir como abrimos la tierra a veces, ¿sí? Con un asadón y ahí lo que sea, ¿no? A la brava, dice. A la mala. Imagínense, Claro. si vamos a contarle a alguien que está ahí con un asadón, si le vamos a contar los temas más internos y más también complejos. Siempre el contacto con uno mismo y con el inconsciente, hablando sobre todo de personas que hemos tenido como una cara inconsciente muy fuerte, es algo muy doloroso, es algo muy confuso también aparte de eso, y que necesitas una guía para no confundirte más incluso, en la misma búsqueda de una solución. Así es. Porque por ahí hay cosas que tú de ley necesitas un profesional muy bien calificado y muy bien adiestrado, ¿no? Para que te pueda guiar, porque si no va a ser muy fuerte, demasiadamente desbordante para ti. Yo recuerdo una cosa, y adelantándonos, les invitamos a nuestro siguiente programa, que es Viviendo el Mundo de los Sueños, que yo tenía, y bueno, ya que introdujimos todos al tema, muchos sueños de tener relaciones con mi mamá. Entonces imagínense, la primera vez de eso es súper chocante, pero demasiadamente fuerte. Hasta que tú luego le das una interpretación, tu profesional más o menos te indica, y te das cuenta que es un apego demasiado fuerte con tu madre, ¿no? O sea, quiero vivir con mi mamá hasta los 50 años y... Vamos, que sí se puede. Y que esa casi que voy a hablar con mi jefe para que me dé resolviendo los problemas, ¿no? Uh-huh. La angustia que genera esos sueños y esas sensaciones, ¿no? Para que veamos que no es solamente un momento de ansiedad o una situación de ansiedad, sino que hay una serie de factores que están en torno a la ansiedad. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad, todo lo que tiene que ver con las adicciones. Hay una serie de elementos que pueden ir generando ansiedad en los seres humanos. Y justamente en esa situación, el entender el sueño, el explicar, el poder comprender qué es lo que puede estar en torno a ese sueño, nos puede ir ayudando a calmar un poco esa ansiedad que se va presentando. Sí, claro. Me ha parecido muy interesante también el enfoque con relación a lo que nos despierta el concepto de la muerte. Claro, que somos la única especie viviente que es consciente. Tenemos la idea, somos conscientes de la muerte. Entonces, dos preguntas se me vienen a la mente. Uno, porque con la ansiedad como que nos sentimos medio potentes. Es decir, todo el mundo
lo tiene, unos más, unos menos. No hay discrimen por el tema de la ansiedad. Pero en cambio con las patologías como las nuestras, con la paranoia, el tema en ese sí ya no nos podemos igualar, ¿no? Ahí decimos qué pena lo que nos tocó. ¿Cuál es la relación entre ansiedad y la paranoia? Tienen mucho en común. Sí, hay cosas en común. Hay cosas en común, Uh-huh. pero también ¿qué desencadena el tránsito de lo uno a lo otro? Número uno. Y número dos, siempre lo estamos viendo como un fenómeno que les pasa a los individuos y a las personas, o sea, a los sujetos. Pero el otro día escuchaba una conferencia interesante sobre un etnólogo, Jack Crini, que escribe sobre un pueblo, sobre una nacionalidad bastante antigua en México, cerca de la cultura maya, los otomis. Uh-huh. Unos cultores, pero desde hace centenares de años, del desmadre, del desorden, de la noche, del oculto, del demonio, con trago y alucinógenos en todos sus ritos y rituales de vida y muerte. Ya no podemos decir rituales de vida, rituales de muerte. Una filosofía y una cosmovisión en que la esquizofrenia está a nivel de la cintura. Toda la parte superior del cuerpo, desde la cintura para arriba, es lo que tiende hacia lo elevado, hacia lo místico, hacia lo profundo. Y todo desde la cintura hacia abajo es las conexiones con el mundo, con lo real y con la pudrición. O sea, una esquizofrenia total, histórica, histérica, hecha en la historia, súper histérica y conviviente, ahí se las bate. Entonces, una especie de artífices de lo opuesto de lo grandioso. Porque si es que los mayas hacían las pirámides para elevarse hasta el cielo y etcétera, etcétera, estos otros no. Pudrirse diríamos nosotros, y es un término quizás inadecuado o irrespetuoso para nombrar una especie de contracultura. Pero yo pienso que en esa, es decir, estados de ansiedad colectiva y estados de paranoia y esquizofrenia colectiva, uh-huh. ¿Qué podríamos decir? A ver, con respecto a la primera pregunta, a la segunda le voy a pedir que me la repita porque quisiera ver más por dónde va. La paranoia y la ansiedad tienen mucho que ver. De hecho, uno de los síntomas de la paranoia es la ansiedad que se va generando, ¿sí? Podríamos, porque creo que estamos un poco con el tiempo ahora, podríamos resumirlo en ese ámbito, ¿no? De decir, es un síntoma dentro de todos los otros síntomas que puede tener la paranoia. Y sí me gustaría que en torno a la segunda pregunta me especifique un poco. ¿Qué les parece si vamos cerrando un poquito? Vamos dando conclusiones y un poquito de tips, ¿no? Como, sí, porque ya nos jalan las orejas desde adentro. Sí, la pregunta solamente iba en el sentido de, ¿puede haber una percepción y es lógico ver desde el punto de vista el síntoma, no solo como individual, sino como colectivo, como sí, histórico, como un producto histórico también? Sí puede existir y de hecho, bueno, usted mismo lo fue describiendo, ¿no? En estas culturas y sí, muchas veces tiene que ver inclusive con el tema religioso, ¿no? O temas culturales o temas, y hay afectaciones a nivel colectivo. Veamos también por ejemplo, la posguerra o situaciones catastróficas a nivel climático, ¿no? Lo que pueden generar. ¿Cuántos terremotos no ha habido en Haití, por ejemplo? Y
es una población que está acostumbrada casi a no tener casa, porque las casas se caen y generalmente hay temblores y terremotos en esa población, ¿no? Entonces, todo lo que eso puede generar en una cultura, en un país, en una ciudad. Puede ser un inconsciente colectivo, medio histórico, trágico. A veces sí, a veces puede estar relacionado con. De acuerdo, gracias. Muy bien. Y Vamos sí, a lo práctico. a las unas. A ver, lo primero, entender, y muchas veces creo que se habla en este programa, el tema de todo lo que se puede hacer puede ayudar en el tema de la ansiedad y en otras problemáticas. Sin embargo, algo muy importante es no descuidar el asistir a terapia, ¿sí? Porque es en el espacio de terapia donde vamos a ver qué es lo que sucede en cada individuo, qué es lo que puede llegar a necesitar y qué le puede hacer mejor a cada persona. Hoy por hoy hay tanta información en internet y tanta información que se transmite, como podríamos transmitir en este programa, que hay personas que se van a quedar solamente con estos tips que podemos dar y van a decir, bueno, ya con eso me dijeron y con eso voy a solucionar mis ansiedades, y no es necesariamente así, ¿sí? Sí, claro. Ya habíamos dado algunos, y desde cada tipo de tratamiento y cada tipo de terapia se va dando un enfoque distinto. Que ahí sí me gusta poner, hay un ejemplo de Carl Jung cuando atendió a un paciente con alcoholismo y lo derivó para que buscara porque él ya no le podía ayudar, y le dijo, ay, eso no tiene cura. Entonces le dice, no, sí tiene cura, pero yo no le puedo ayudar. El reconocer como Y eso ya es bastante. terapeutas que hay un límite es súper importante. Y además que hay distintas formas, ¿no? Hay lo que es la terapia integrativa, y los integrativos manejan algunas técnicas. Ahora, hay otras que no manejan, y es bueno también reconocer y decir, a esta persona puede ser que le haga mejor el tratamiento, por ejemplo, de la logoterapia, o algo más relacionado con el sentido de la vida, o una terapia existencial en relación a los conflictos, a las conquistas del pasado, ¿no? Y así ir viendo desde cada terapia, por ejemplo, la terapia adleriana es el fortalecimiento de la personalidad y de los recursos. Desde Jung, las metas, los ideales y el trabajar sobre todo los temas del inconsciente, ¿no? Entonces, hay distintas técnicas desde las distintas corrientes de terapia. Algo que ha ayudado muchas veces es las flores de Bach, ¿no? Yo no sé si hay muchos estudios todavía de las flores de Bach, pero son esencias florales que por un efecto de solarización toman el sol en el agua, el efecto de la flor, lo que la esencia de la flor que le provoca, y cada esencia, son 38 esencias, va generando una respuesta diferente, ¿sí? Y yo justo hoy en la mañana coincidía un paciente que está con ansiedad, que probamos con estas flores de Bach, y me volví a pedir porque decía, esto sí realmente me ha venido a ayudar bastante, ¿no? Ha estado con algunas opciones, y bueno, habíamos hablado de la relajación muscular, del control de la respiración, del mindfulness como el tema dentro de la meditación que puede ayudar a estar presente en el momento actual, ¿no? En el aquí y ahora, el registrar sensaciones agradables y desagradables y el agradecerlas, el escribir sobre esto también ayuda. Sobre el agradecimiento hay también un tipo de terapia sobre una carta de agradecimiento de la vida, los baños tibios o calientes, bueno, hay algunas, y a veces también es necesario acudir a un psiquiatra donde le va a dar alguna benzodiazepina que le ayude, o algún derivado que le vaya ayudando a manejar, por lo menos al principio, hasta que vaya haciendo terapia y pueda ir resolviendo esas angustias que pueden llegar a afectar tanto, ¿no? Y bueno, no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Flaxo Radio y también en nuestro canal de YouTube. Nos despedimos
despedimos. Nos despedimos, no se olviden de seguirnos lo próximo jueves, de este jueves en 15 con el viviendo los sueños. En este programa radial. Mente y de mente. Y de mente. Muchas gracias por la invitación. Gracias Una buena a nuestro tarde invitado. para todos. Gracias.